Saludos jóvenes amigos y bienvenidos. Por petición de uno de ustedes, el fármaco que vamos a ver en esta ocasión son los anticolinérgicos inhalados, medicamentos ampliamente utilizados en la consulta externa. Quiere decir que pocas veces aprovechados en las situaciones de urgencias. Dicho eso, empiezo. Como siempre, hay un medicamento más popular que otro en los grupos de medicamento, y en este caso es el bromuro de ipratropio. Como siempre, le hacemos la entrevista al medicamento y le decimos, hey, tú, medicamento, ipratropio, tú no eres una pastilla. Exactamente, profe, yo soy un inhalador. Quiere decir que mi mecanismo de acción es en la vía respiratoria superior inferior. Bien, bien. ¿Y a qué familia perteneces, bromuro de ipratropio? Yo pertenezco a la familia de los anticolinérgicos. ¿Así? ¿Y esos qué hacen? Vamos en contra de la acetilcolina. ¿Y esa qué es? Es un neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Recuerda, profe, que el cerebro tiene unas vías de comunicación extensas con el resto del cuerpo y el sistema parasimpático es una de ellas, que por medio de su neurotransmisor acetilcolina tiene influencia sobre diversos órganos. El que nos interesa en este punto es la influencia que tiene en la vía respiratoria inferior, o sea, en la zona del pulmón. Pero también esa acetilcolina tiene efectos sobre las pupilas al contraerlas, sobre estimulación de la salivación, bradicardiza al corazón, es uno de los líderes de la célula parietal en el estómago, aumentando la secreción o fomentando la secreción de ácido clorhídrico, fomenta el movimiento intestinal, el peristaltismo, estimula la secreción de bilis por la vesícula biliar, relaja el músculo liso de la zona del recto y contrae la vejiga. Desde luego, yo no soy el único anticolinérgico. Existe gran variedad de medicamentos anticolinérgicos que pueden influir en la respuesta que tiene el cuerpo a la acetilcolina. Pero en este caso, tratándose de mí, bromuro de ipratropio, solamente nos vamos a concentrar en la influencia de este neurotransmisor acetilcolina y su efecto sobre la vía respiratoria inferior, que como lo señalamos aquí en azul, principalmente es la contracción bronquial y las secreciones. Entonces, en la vía respiratoria, tanto a mayor como menor, es decir, bronquios, bronquiolos y alvéolos, están recubiertos por músculo liso. Ese músculo, al igual que otros músculos en el cuerpo, puede contraerse y relajarse. El problema es que cuando el músculo liso de los bronquios, bronquiolos, alvéolos, se ve influido por este neurotransmisor acetilcolina, este llega a ellos directo desde el tronco encefálico y embona en sus receptores muscarínicos, es decir, el músculo liso de varias partes del cuerpo tiene receptores, tienen chapas que embonan con este neurotransmisor. Uno se llama receptor muscarínico y el otro se llama receptor nicotínico. El receptor que más tiene influencia en los bronquios, bronquiolos, alvéolos hacia la acetilcolina es el receptor muscarínico. Quiere decir que desde el sistema nervioso parasimpático se libera este neurotransmisor, llega a la vía respiratoria inferior, embona con el receptor muscarínico y ocasiona que el músculo del bronquiolo se contraiga, estrechando la luz aérea y disminuyendo la entrada y la salida de aire. Por si eso fuera poco, la acetilcolina también tiene influencia sobre sus glándulas exócrinas, generando secreción de mocos, secreción de flema, taponeando todavía más el flujo de aire y la salida del mismo. Por lo tanto, dificulta la llegada de oxígeno y la salida también del aire, generando un efecto de válvula. El aire entra, pero no puede ser exhalado. Y eso es malo, desde luego, para una persona que padece hiperreactividad bronquial, asma o el enfisema pulmonar, bronquitis crónica, llevando incluso a la necesidad de oxígeno suplementario y hospitalización, que de continuar esta situación se altera la balanza del pH, entra en una condición de acidosis respiratoria y el deceso es inminente. Entonces, todo eso lo juega la acetilcolina sobre el bronquio, la vía respiratoria inferior. Obviamente, en una persona con las condiciones mencionadas puede ser catastrófico. Es por eso que desde el siglo pasado descubrieron en la zona de la India que la hoja de una planta llamada Datura stramonium podía generar efectos en el cuerpo humano que contrarrestaban, que iban en contra de la acetilcolina. Y entonces pensaron, bueno, si este va en contra de la acetilcolina, puede ser beneficioso
para las personas cuya influencia es deleteria, es decir, las personas asmáticas, las personas hiperreactoras bronquiales o con el famoso EPOC. La acetilcolina juega en contra de ellos al contraer sus bronquios y generar secreciones. Entonces, si generamos un medicamento de esta planta, podemos revertir, hacer lo contrario y despejar la vía respiratoria de esta gente. Exacto. Es así como se generó químicamente la atropina. Y de ahí han salido derivados secundarios, derivados terciarios o en el caso del bromuro de ipratropio, un derivado cuaternario. Entonces, yo, bromuro de ipratropio, soy un bisnieto de la atropina. Y a mí me utilizan precisamente para ir en contra de la influencia de la acetilcolina neurotransmisor sobre los bronquios de una persona con asma, hiperreactividad bronquial o EPOC. ¿Qué tal? Muy bien, excelente. Entonces, yo, bromuro de ipratopio, a mí me inhalan por la vía respiratoria superior y mi misión es llegar hacia los bronquios, bronquiolos, alveolos y tener el efecto anticolinérgico. ¿Y cuál es tu efecto anticolinérgico, bromuro de ipratopio? Bueno, yo bloqueo a nivel local. Eso es muy importante, profe, tenlo en cuenta. Yo soy un medicamento que actúo a nivel local, a nivel de los pulmones, es decir, que no voy a tener gran influencia en el resto del cuerpo. Es decir, un anticolinérgico de vía sistémica, de vía generalizada, como una pastilla tomada, por ejemplo, tendría efectos en todos los órganos que tienen influencia en la acetilcolina. Sin embargo, yo, bromuro de ipratropio, soy local. Y soy tan local que solamente el 5% del medicamento inhalado alcanza los pulmones. Quiere decir que efectos hacia todo el cuerpo tengo muy pocos. Oye, ¿y el resto del porcentaje del medicamento? El resto del porcentaje se queda atorado en la garganta, se queda atorado en la boca y un 90% es deglutido y excretado por las evacuaciones. Ok. Entonces eso quiere decir que es una ventaja, bromuro de ipratopio. Ajá, porque minimizaría los efectos adversos al ser un medicamento de aplicación local. En fin, una vez que me aplican, profe, y llego a los bronquios, bronquiolos, es decir, llego al pulmón, lo que voy a hacer es dirigirme hacia los receptores muscarínicos, que son los que aceptan a la acetilcolina, y los voy a bloquear. Al yo bloquear esos receptores muscarínicos, el sistema nervioso parasimpático puede aventar toda la acetilcolina que quiera para llenar una alberca, pero mientras el receptor esté bloqueado por la influencia de mí, el medicamento hipratropio, nunca habrá contracción muscular de los bronquios, no habrá estrechamiento de la vía aérea y no va a haber secreción mucosa que obstruya la respiración de un paciente, especialmente si este es un asmático, una persona con EPOC o hiperreactor bronquial. ¿Qué tal? Oye, bromuro de ipratopio, eso es muy bueno. Entonces, ¿tú eres un anticolinérgico? Sí, así es. Del grupo de los antimuscarínicos. Es decir, bloqueo la acetilcolina mediante el bloqueo del receptor con el que embona en la vía respiratoria inferior. ¿Qué tal? Ah, vaya, santo Dios, qué bien. Entonces, por consiguiente, profe, las indicaciones de mi uso, el bromuro de ipratropio se va a utilizar principalmente en personas con asma, enfisema pulmonar y bronquitis. Oye, ¿tú tienes algo que ver con el salbutamol? No, el salbutamol tiene que ver, es un imitador de la adrenalina. Yo soy un bloqueador de la acetilcolina. Pero ambos trabajamos en pro de la respiración de un paciente con hiperreactividad bronquial. Ok. Entonces, generalmente en los libros de farmacología, profe, vas a encontrar que yo soy un medicamento de apoyo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona tiene contraindicado el salbutamol? Entonces yo me vuelvo el más importante, ¿eh? La medalla de plata. Pero hay que especificar, yo soy un medicamento en general de uso preventivo, de uso estable, de uso de mantenimiento. Rara vez me van a utilizar ante una crisis asmática o una crisis de EPOC. Ahí hay opciones como los corticoides, como el salbutamol, incluso la adrenalina inyectada subcutáneamente. Yo soy más un medicamento de consulta externa que uno de urgencias. Yo soy más tranqui. Ah, bien, bien, excelente, eso suena bien. En cuanto al factor tiempo, profe, tenemos este punto. Una vez que me utilizan, yo empiezo mi acción a las 3 horas. Duro alrededor de 2 horas en el cuerpo, pero mi efecto puede prolongarse hasta las 12 horas.
Ah, bien, 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 bien. Duras poquito en el cuerpo, pero tu efecto dura mucho tiempo. Ujú. Y posteriormente a esas 12 horas, 8 a 12 horas, ¿qué te pasa a ti, Pratropio? Bueno, soy metabolizado generalmente en el hígado y excretado por el riñón, aparte de la otra porción que se excretó por las evacuaciones y la otra porción del medicamento que quedó atrapada en la vía aérea superior y exhalada sin efecto alguno. Ujú. Vaya. Oye, bromuro de Pratropio, y a todo esto, medicamento muy interesante tú, ¿eh? ¿Tienes algún pariente? ¿Tienes algún hermano o hermana? Sí, tengo un hermano llamado Tiotropio. Este tiene la ventaja de que tiene un efecto más duradero que yo. Este tiene un efecto de 24 horas. Por lo tanto, es un poco más cómodo porque nomás sería una aplicación al día. Nuestra principal uso, desde luego, son las personas cuyos bronquios tienen proceso inflamatorio agudo crónico y disminuir las secreciones del mismo para despejar la vía aérea. Somos excelentes medicamentos para el mantenimiento del asma, del enfisema pulmonar, bronquitis crónica. ¿Qué tal? Vaya, interesante entonces. Quiere decir que hay otros anticolinérgicos aparte de ustedes. Ustedes son locales de la vía respiratoria, pero ¿hay medicamentos que actúen a nivel sistémico? Sí, desde luego. Hay medicamentos que actúan sobre la secreción gástrica, sobre el peristaltismo, sobre la arritmia cardíaca tipo bradicardia, incluso para la contracción de la vejiga en incontinencia urinaria, pero eso es un melón que abriremos luego. Bien, como siempre, hay que tener en cuenta los efectos adversos. Y los efectos adversos del bromuro de hipertropio tiene que ver que muy pocas veces visto, insisto, porque es un medicamento local. Pero, el pequeño porcentaje que pueda pasar a la sangre y circular en el cuerpo puede ocasionar todas estas situaciones. Boca seca, claro, dijimos que la acetilcolina tiene influencia sobre la salivación, ¿verdad? Entonces, al bloquear la acetilcolina, bloquearías también la salivación y habría boca seca, garganta seca, lo cual llevaría a la tos, al sabor amargo. También puede haber cefalea, puede ser también por las alteraciones visuales, pero también como una intolerancia común al químico del medicamento. Es decir, puede haber alergia cutánea, puede haber intolerancia digestiva, puede hacer dolor de cabeza, náuseas, mareo, vómito, como cualquier otro medicamento que hemos visto. El nerviosismo también tiene que ver mucho con el efecto de la acetilcolina bloqueada por el bromuro de ipratropio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en las personas que sufren trastornos de ansiedad o algún trastorno de agitación del estado de ánimo. Como dijimos también, la acetilcolina de manera natural contrae las pupilas. Entonces, al ser bloqueada la acetilcolina, se haría lo contrario con el bromuro de ipratropio. Estas generarían una midriasis. Se abriría la pupila, lo cual es malo para las personas que padecen glaucoma de ángulo cerrado, tema que vamos a ver más adelante. Entonces, al tener un efecto bloqueador de la acetilcolina, el hipratropio puede hacer lo contrario con el ritmo cardíaco. En vez de bradicardizar, taquicardizar, palpitaciones. Y eso puede hacer que el paciente tenga ansiedad, tenga temblor, tenga la arritmia cardíaca desde luego y no pueda dormir. Insisto, estos son algunos de los efectos adversos que pueden verse con el uso de hipratropio, muy raramente vistos por la acción local de medicamento, pero sí tenerlos en cuenta de que pueden suceder. En especial si dichos efectos adversos empeoran alguna otra condición crónica que tenga el paciente, es indicativo de suspender el medicamento y optar por otra alternativa. Desde luego, las contraindicaciones e interacciones farmacológicas. Desde luego no se lo vamos a dar a alguien con alergia marcada al medicamento, con intolerancia digestiva, con algunos de los efectos adversos que mencionamos que sean muy molestos. Como mencionamos, el glaucoma de ángulo estrecho es una contraindicación para cualquier tipo de anticolinérgico, no solo para el bromuro de hipratropio. Una persona con hiperplasia benigna de próstata, ellos tienen mucho el problema de la retención aguda de orina. Entonces, si la acetilcolina hace que la vejiga se contraiga y excretes orina, entonces un bloqueador de la acetilcolina como el bromuro de hipratropio puede hacer lo contrario, que la vejiga no se contraiga y eso empeorar la retención de orina que tiene una persona con hiperplasia benigna de próstata. Aquí, abreviado HBP. Como mencionamos entonces, este medicamento disminuiría el efecto de los antidepresivos tricíclicos, de los antihistamínicos, de los antiparkinsonianos, teniendo empeoramiento de los síntomas de cada uno de estos. Es decir, un estado de ánimo agitado o abatido en el caso de la persona que consume antidepresivos, un efecto
persistente de la histamina en las personas alérgicas y un efecto de temblor fino, bradiquinesia, a la marcha como pingüino, la flexión del brazo en tipo navaja, que es una de las principales molestias de las personas con Parkinson. Sobre todo el temblor, empeoramiento del Parkinson. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Los anticolinérgicos van en contra de un paciente con Parkinson, por lo tanto debe de evitarse su uso de preferencia. Y desde luego es contraindicado en el embarazo y la lactancia. Es decir, no se ha demostrado hasta el momento que haya una teratogenicidad en modelos humanos, pero sí se ha detectado alteraciones o teratogenicidad en modelos animales. Por lo tanto, este debe de ser evitado en el embarazo o utilizado con mucha cautela. Bien, sencillo, ¿eh? Insisto, el bromuro de ipratropio debe ser considerado un ayudante de los agonistas adrenérgicos, de los salbutamol, y también tener en cuenta que es un medicamento principalmente de uso en consulta externa, pacientes estables, rara vez utilizado en urgencias. Sencillo, ¿eh? Bien, agradezco mucho su gentil atención. Cualquier duda, queja, comentario o malas caras, mándamelos al inbox de esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Muchas gracias y buen día.